Bienvenidos, mi nombre es Ana María Velázquez Colina y hoy les comentaré un poco sobre el arte americano entre el siglo XVII, XVIII y XIX. El arte americano en el siglo XVII y XVIII estuvo fuertemente influenciado por el barroco, un estilo que se originó en Europa y se extendió a las colonias americanas. Este periodo se caracterizó por una ornamentación excesiva, dramatismo y detalles elaborados. De hecho, se puede hablar de una evolución paralela. Aunque los artistas americanos cubrían principalmente una demanda local, entre estos artistas hubo europeos que se establecieron en América, pero también criollos y un buen número de mestizos e indígenas, para los cuales existió la posibilidad de trabajar en las artes mecánicas, es decir, la pintura, la escultura, la música, entre otras. Apareció en América Latina el fenómeno cultural del barroco, el más característico de la América colonial. La religión, la lengua y la arquitectura fueron tres elementos muy poderosos para la integración del Imperio español en el continente. Entre las expresiones más representativas estuvieron la arquitectura ceremoniosa, misional y utópica, la arquitectura barroca y el denominado estilo mestizo, también las pinturas, los rituales de adoración y el folclore. Hay una falta de interés por la perspectiva y por los juegos de luz y sombra, rechazo al realismo e idealización de escenarios y personajes. También reflejaban la riqueza y el poder de la iglesia y la élite colonial y mostraron una fusión de influencias europeas y culturas locales, creando un estilo único y distintivo. También podemos encontrar el arte americano en el siglo XIX. El academicismo fue el arte predominante de las escuelas de artes basadas en el arte europeo. Clasicismo y realismo dominaron todo el siglo. Los artistas seguían las técnicas y directrices de su academia, de estilo neoclásico. En una obra posterior a la independencia mexicana, antiguos indios americanos aparecían idealizados evocando a los antiguos griegos del occidente. Por ejemplo, una de las imágenes que observan es una obra de las primeras pinturas indigenistas importantes. También durante el siglo XIX aparece el indianismo brasileño, junto con el romanticismo que surgió en Brasil, un movimiento nacionalista, con el indígena como protagonista bajo el mito de Jean-Jacques Rousseau del buen salvaje. Respecto al arte norteamericano, en el siglo XIX, los temas de las obras son de una idealización del oeste americano y temas históricos sobre la independencia de Estados Unidos. A principios del siglo XIX, después de casi 300 años de dominio colonial español, se destacaron guerras de independencia en México, América Central y Suramérica. Estas revoluciones llevaron a la formación de las actuales 18 naciones hispanohablantes de la América Latina. A continuación voy a responder una serie de preguntas que elegí relacionadas al tema. La primera es, ¿cómo se reflejaron las luchas por la independencia en América Latina en las manifestaciones artísticas de los siglos XVII, XVIII y XIX? ¿Y de qué manera los artistas abordaron temas políticos y sociales en sus obras? Entre los géneros pictóricos vigentes en estas épocas, sin duda hemos de destacar como sobresalientes la exaltación retratística de los próceres o héroes, la alegoría y en menor cantidad la épica de las batallas. Estas, más allá de fijar efigies y crear documentos visuales, suponen un primer paso para la asimilación del romanticismo en América, subyaciendo en ellas las tradiciones del arte colonial, lo artesano, los talleres y lo popular en América. Dos de los principales pintores son José Gil de Castro, que es un peruano chileno que creó retratos de líderes independentistas como Simón Bolívar y José de San Martín. Y también está José Espinosa en Colombia, que realizó retratos y escenas de batallas que documentaban la lucha por la independencia. José Gil de Castro, en sus retratos de líderes independentistas como Simón Bolívar y José de San Martín, no solo celebraba a estos héroes, sino que también tenía un propósito propagandístico. Estos retratos reforzaban la legitimidad y la autoridad de los líderes revolucionarios, inspirando a la población a unirse a las causas de independencias. Por otra parte, Espinosa es conocido tanto por sus retratos también de líderes, como también sus escenas de batallas. Estas obras tenían un fuerte contenido político, ya que documentaban momentos cruciales de la lucha por la independencia y ayudaban a mantener vivo el espíritu revolucionario. Al retratar la vida de los soldados y los eventos bélicos, López no solo documentaba la historia, sino que también humanizó a los combatientes mostrando sus luchas y sacrificios. La segunda es, ¿cómo influyeron los movimientos políticos y la lucha por la independencia en la producción artística de la época en América Latina? Las luchas por la independencia en América Latina durante los siglos XVII, XVIII y XIX tuvieron un impacto profundo y transformador en la producción artística de la región. Los artistas, como testigos y protagonistas de estos hechos,
y momentos históricos, utilizaron sus obras para expresar sus ideas, sentimientos y visiones sobre los acontecimientos que estaban transformando su sociedad. De ahí surge el nacionalismo, que son movimientos políticos que utilizaron el arte como una herramienta de propaganda para movilizar la población y fortalecer el sentimiento nacionalista. También se pueden observar los retratos de líderes independentistas y escenas de batallas que eran comunes y servían para inspirar a la sociedad, como nombré anteriormente. También servía el arte como documentación histórica. Documentaban los hechos históricos importantes como batallas y momentos claves de la lucha por la independencia. Estas obras no solo registraban la historia, sino que también ayudaban a construir una memoria colectiva y un sentido de identidad nacional. También nombran temas de libertad y justicia. La lucha por la independencia introdujeron diferentes temas de libertad y justicia que resistieron en el arte. Además, los artistas reflejaban estos temas para hablar sobre sus aspiraciones y desafíos en la sociedad. Por último, también se observa una identidad nacional, ya que la independencia fue un catalizador para la creación de una identidad nacional. Los artistas contribuyeron a esta construcción al crear obras que celebraban la libertad y la unidad nacional. Los artistas latinoamericanos de esta época estuvieron influenciados por diversas corrientes artísticas, como el neoclasicismo y el romanticismo, que les permitían expresar sus ideas y sus formas más efectivamente. La tercera pregunta es, ¿cómo influyeron las condiciones políticas, sociales y económicas de la época en la producción y recepción del arte en América Latina durante los siglos mencionados? En el siglo XVII había un dominio colonial. Durante este siglo la mayoría de América Latina estaba bajo el dominio de potencias coloniales europeas como España y Portugal. Esto significó una fuerte influencia artística europea, especialmente en la arquitectura, pintura y escultura religiosa. También hubo propagandas coloniales. El arte fue utilizado como herramienta para evangelizar y consolidar el poder colonial. Las iglesias y catedrales ricamente decoradas con arte religioso servían para imponer la cultura y la religión europea. La mezcla de esculturas indígenas, africanas y europeas dieron un lugar a un sincretismo cultural en el arte, donde se combinaban elementos de diferentes tradiciones. También la economía colonial basada en la explotación de recursos naturales proporcionó a la élite colonial encargar obras de arte. En el siglo XVIII, los primeros movimientos de resistencia y pensamiento independentista comenzaron a surgir, influyendo en temáticas del arte que empezaron a reflejar las ideas de libertad y justicia. También surgió la Ilustración, que promovió cambios en la educación y la cultura, influyendo en la producción artística con un enfoque más secular y racional. Además, el crecimiento urbano fomentó la construcción de edificios públicos y plazas que se convirtieron en centros de actividad social y cultural. La iglesia siguió siendo una gran mecena de arte, pero también surgieron nuevos mecenas laicos interesados en promover las artes. Respecto al siglo XIX, las luchas por la independencia en toda América Latina inspiraron una ola de producción artística que celebran la libertad, los héroes revolucionarios y las nuevas naciones. Los cambios sociales y políticos permitieron una mayor movilidad social y el arte reflejó y promovió los nuevos valores de igualdad y justicia. También se fundaron varias escuelas de educación artística y surgieron los mercados de arte. La cuarta pregunta es, ¿cuáles fueron los temas y motivos más recurrentes en la pintura, escultura, arquitectura latinoamericana de los siglos XVII, XVIII y XIX y cómo reflejaron la identidad regional y la evolución social? Bueno, entre ellos destaca los temas de religión y devoción, ya que gran parte de la producción artística del siglo XVII estuvo dominada por temas religiosos debido a la influencia de las iglesias católicas. La pintura de santos, vírgenes, escenas bíblicas eran comunes en estas iglesias y conventos. Además de que el barroco y su énfasis en la emotividad y el drama fue de ese estilo predominante. También se observa retratos y elitismos, ya que a veces se pintaba la élite y, como nombré anteriormente, se pintaban diferentes retratos de próceres. También se observaban varias pinturas de la vida cotidiana. En el siglo XIX comenzó a emerger el interés por la escena de la vida cotidiana y de las costumbres locales, reflejando la diversidad cultural de la región y un crecimiento de identidad nacional. También se le crearon monumentos a héroes en el siglo XIX. Con la independencia, erigieron monumentos en honor a los héroes patrióticos y figuras claves de la independencia, celebrando los logros de las nuevas naciones y construyendo una narrativa de identidad nacional. También hubo una adaptación local, ya que a lo largo de todos estos siglos, la arquitectura colonial se adaptó a los materiales y técnicas locales, creando un estilo híbrido que reflejaba tanto la influencia europea como las condiciones locales.
Además, las obras de arte combinaban influencias indígenas, africanas y europeas, creando un estilo único que representaba la diversidad cultural de la región como tal. Por ejemplo, en la arquitectura los materiales y técnicas locales se mezclaron con estilos barrocos y neoclásicos. También hubieron reflejos de las luchas sociales que se estaban viviendo en la época para buscar justicia social. Por último, ¿cómo se plasmó la religiosidad en el arte latinoamericano entre los siglos XVII, XVIII y XIX? ¿Y cómo se adaptaron las representaciones religiosas a las condiciones locales? Bueno, la configuración al Nuevo Mundo como el terreno fértil para sembrar la utopía cristiana, en el que las órdenes religiosas llevaron a cabo grandes movimientos espirituales que dieron a los pueblos existentes un espacio para la presencia de sus creencias, impuestas y camufladas con los símbolos realmente amerindios. Durante los siglos XVII y XVIII, la arquitectura barroca latinoamericana conservó pautas marcadas por la península ibérica, traídas a través de empresas de conquista y colonización, pero a medida que avanzó el tiempo, la presencia de artistas europeos, criollos, indígenas y mestizos contribuyó a crear un lenguaje plástico propio de una de las grandes regiones de América. Además, el arte barroco americano está conformado por múltiples respuestas culturales de cada región, marcando la identidad de cada una de estas. Hay una relación región-identidad que se muestra como una construcción comunitaria cotidiana y continua influyente directamente en los proyectos de instalaciones europeas. Por ejemplo, existe el caso de las misiones jesuísticas, que llegaron a Chiquitos a finales del siglo XVII. Implantaron el modelo de reducción. La vía de la misión de estos jesuísticas era incorporar a la indígena a la nueva realidad religiosa humanística europea, dándoles un carácter completamente mixto a la cultura que se gestó en el lugar. De hecho, el barroco aquí se adapta a las circunstancias del medio, la estética indígena se mezcla con la europea, teniendo como resultado un barroco mestizo selvático. La iglesia y la plaza dentro de esta aldea indígena acogen al indígena que cotidianamente asiste y convive con ella, siendo el núcleo del pueblo. También las tallas y pinturas creadas por artistas indígenas se comenzaban a utilizar bajo la dirección de misioneros, mezclando estilos europeos con iconografía local. También se podría determinar que el barroco en América es la combinación entre la imposición y origen, y que toma su valor original al encontrarse con extensión de lo natural y lo nativo. También existen las cofradías y hermandades, que estos son grupos religiosos locales que encargaban realmente obra de artes a sus capillas y procesiones, que estas obras a menudo reflejaban la devoción popular y las tradiciones locales. También surge el neoclasicismo, que esto con la independencia se hizo muy popular, reflejando ideas de racionalidad y progreso. Este tema como tal se ve influenciado en las iglesias y monumentos religiosos que adoptan formas más simples y austeras. Además, incluían iconografías locales mezclando paisajes o elementos culturales propios de un lugar con objetos religiosos. Esto lo podemos observar en algunos casos de las vírgenes, ya que hacían atribución a una diosa que ellos tenían, pero la fueron adaptando a la Virgen como tal. Y aquí al final ya encuentran las referencias bibliográficas de todo mi trabajo de investigación. Muchas gracias por observar.